en Blue Radio. 7:59 p.m. Feliz noche de lunes para todos. Arrancamos semana con noticia urgente. Lucas, buenas noches. Es un anuncio que acaba de hacer el presidente Gustavo Petro en un consejo de ministros que es televisado a esta hora. Anuncia que Estados Unidos desertificó a Colombia en materia de lucha contra las drogas. Sin embargo, la confirmación de esta noticia por parte de la Casa Blanca todavía no se conoce, pero es el anuncio que está haciendo el presidente de los colombianos. Silvia, buenas noches para usted y para los oyentes. Como bien lo dice, estamos esperando durante toda la tarde la comunicación oficial de la Casa Blanca sobre este memorando de países de mayor producción y tránsito de drogas ilícitas. La fecha límite por ley estadounidense que tiene el presidente Donald Trump para enviarlo al Congreso y para hacerlo público es justamente hoy, lunes 15 de septiembre. Estábamos esperando, digamos, la comunicación oficial desde la Casa Blanca, pero se adelanta entonces el presidente Gustavo Petro y da la noticia. Vamos a ampliar esta información de inmediato. Valentina, buenas noches. ¿Qué es lo que dice a esta hora el presidente Gustavo Petro? A esta hora el presidente Gustavo Petro, Silvia, estaba entregando detalles sobre diferentes políticas del gobierno y comienza a hablar de medidas en contra de los narcotraficantes, en contra de la expansión de las drogas en el país, y es allí cuando confirma que van a tener que reevaluar diferentes proyectos que se tienen actualmente en el país y que va a haber una reunión puntualmente sobre los sistemas antidrones. Recordará que la semana pasada hablamos acá en Blue Radio sobre las falencias que sigue teniendo el ejército puntualmente en contra de esos ataques que son cometidos por los grupos ilegales utilizando drones desde los que están lanzando explosivos. Dice el presidente entonces que van a revisar esto porque para él la realidad, y es lo que van a anunciar hoy, es que Estados Unidos va a desertificar a Colombia. Escuchemos lo que dijo hace unos segundos el presidente Gustavo Petro en un consejo de ministros que todavía está en desarrollo desde Casa de Nariño. Que voy a anunciar hoy, y que es que los Estados Unidos nos desertifican. Después de decenas de muertos de policías, sobre todo, de soldados, de gente del común, tratando de impedir que les llegue la cocaína. Porque todo lo que hacemos realmente no tiene que ver con el pueblo colombiano, incluso se afecta al pueblo colombiano de una u otra manera, inocentes o no, sino que es para impedirle a la sociedad norteamericana. Y es que recordemos, Silvia y Lucas, y a los oyentes, que el discurso que había tomado el gobierno nacional, tanto acá en Colombia como en esas visitas que hacían o que se hicieron en Estados Unidos, era que si Estados Unidos desertificaba nuestro país, los ganadores iban a ser los narcotraficantes y los perdedores los países, en especial el pueblo que más se termina afectado por el tema de las drogas, el aumento del narcotráfico, como lo hemos visto, ya sea por la producción de cocaína, que sigue siendo Colombia uno de los países que lidera esa producción a nivel mundial, y también por los números en rojo que se queda teniendo el gobierno en cuanto a la erradicación de cultivos ilícitos por el cambio de política en la lucha contra las drogas. Por ahora es el presidente Gustavo Petro el que está dando por hecho que Estados Unidos los va a desertificar, y por eso comienza a hacer una evaluación y comienza puntualmente con el tema de los antidrones que supuestamente se habían comprado para repeler esos ataques, pero como hemos visto se siguen cometiendo por parte de los grupos ilegales, en especial de las disidencias. Valentina, gracias. Por ahora, Lucas, hay que ser claros, estamos atentos a la comunicación oficial de la Casa Blanca. Es la Casa Blanca, es el presidente Donald Trump el que notifica a través de un documento oficial qué países mantienen la certificación en la lucha contra las drogas, cuáles son desertificados con waiver, que es con una serie de condicionamientos, y cuáles definitivamente son desertificados. Como contexto, en la región hay 2 países que están desertificados en lucha contra el narcotráfico: Bolivia y, por supuesto, Venezuela. Sí, señora. Memorando de determinación presidencial sobre principales países de tránsito, producción ilícita de drogas, es como se le conoce a este memorando, que, como le contaba, por ley estadounidense tiene el presidente de los Estados Unidos hasta el 15 de septiembre para presentarlo. Por eso asumimos que saldrá en los próximos minutos o en las próximas horas de la Casa Blanca, y se divide en 2. Hay una primera lista, Silvia, donde se enumeran los principales países de tránsito de drogas o de producción ilícita de drogas. Es aquí donde Colombia siempre ha estado, porque simplemente la Casa Blanca lo que hace es enumerar esos países
sin tener en cuenta si están cooperando, siguiendo las políticas de los Estados Unidos o no. Aquí siempre ha estado Colombia en los últimos años y otros 21 países también figuran en esta lista. Pero hay una segunda, que es lo que se conoce como desertificación, aunque realmente desde el 2002 este término ya no existe. Antes, cuando por ejemplo Colombia fue desertificada en el año 1996 en el gobierno de Ernesto Samper, sí, el presidente Bill Clinton en ese entonces sí firmaba un memorando donde aparecía textualmente países certificados, países desertificados y países desertificados pero con waiver, con una matrícula condicional, por así decirlo, con una excepción. Y hoy en día esto se llama países que han incumplido de manera demostrable durante los 12 meses anteriores los tratados internacionales de control de drogas y las medidas exigidas por la sección 489 de la Ley de Asistencia Exterior. Es lo que se heredó el término de esa antigua denominación, pero lo que lo conocemos como desertificados, pero realmente es hoy en día países que han incumplido de manera demostrable durante los 12 meses anteriores. Es aquí donde dice el presidente Gustavo Petro, y es importante decirlo, estamos esperando confirmación oficial desde Estados Unidos, estaría incluida Colombia después de 1996, casi 30 años. 8 de la noche, 5 minutos. Juan González es exconsejero de Seguridad de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental. Trabajó de la mano del expresidente Joe Biden. Gracias por estar con nosotros a esta hora en Recap Blue. Gracias por la invitación. Juan, quiero empezar preguntándole por lo siguiente. Es el presidente Gustavo Petro el que hace algunos minutos le anuncia a Colombia que Estados Unidos desertificó a nuestro país en materia de lucha contra el narcotráfico. Normalmente la Casa Blanca avisa primero al gobierno antes de la publicación de estos documentos. Sí, por cortesía normalmente se le notifica al gobierno, entonces si lo está anunciando el presidente es posible que ya la embajada le ha notificado de forma oficial. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cuáles son las consecuencias para Colombia de que el gobierno del presidente Donald Trump hubiera tomado la decisión de desertificarnos en esta lucha contra las drogas? Son bastante amplias y en realidad son un error, y digo porque en primer lugar la ley obliga a restringir ayuda y es entre 400 y 500 millones de dólares que los Estados Unidos da en apoyo a Colombia, pero también los Estados Unidos va a tener que votar en contra de ciertos créditos en bancos multilaterales. Eso salvo a que la Casa Blanca use una exención por interés nacional, que es algo que muy frecuente con socios estratégicos se ha usado. Ahora, ¿por qué es un error? Yo diría es un error no usar la exención, es porque el impacto sería operacional en la habilidad de los Estados Unidos en apoyar todo lo que hacemos en los Estados Unidos, es apoyar no solo en la erradicación de droga, la incautación, el apoyo a la Policía Nacional Civil, el apoyo a los fiscales, apoyo de inteligencia. Es un apoyo bastante amplio que no solo perjudica los esfuerzos dentro de Colombia, pero también perjudica los esfuerzos de bloquear la entrada de cocaína a los Estados Unidos. 8 de la noche, 7 minutos. ¿Es una decisión proporcional? Porque la semana pasada estuvieron el comandante de las fuerzas militares, el almirante Cubides, también el director de la Policía General, hablando con las autoridades, explicando cómo es que Colombia ha avanzado en la lucha contra el narcotráfico en temas de interdicción, aunque al país no le va bien en lo que tiene que ver con hectáreas de coca sembradas. Pero ¿es proporcional esta decisión que ha tomado el gobierno del presidente Trump? Bueno, es cierto que el área de cultivo está a más de 250,000 hectáreas cultivadas, es una preocupación y es posible que tenga sentido la decisión de desertificar a Colombia, pero aquí la pregunta clave es la exención. Si no se usa en exención, yo creo que es demasiado drástica la decisión, especialmente cuando uno toma un paso atrás y ve el contexto regional. Los Estados Unidos tienen un despliegue militar enfocados en bloquear y prevenir el tráfico de drogas proveniente de Venezuela, que si uno ve es el 5% de la droga que entra a los Estados Unidos. La mayoría, el 75% se trafica por el mar Pacífico, pero el 90% de la droga de la cocaína que entra a los Estados Unidos viene desde Colombia. Y el daño que nos hacemos es a nosotros mismos, porque esa asistencia no se apaga y se prende de un día para otro como una luz, ¿no? Es algo que si se apaga y se suspende ahora,
el impacto será no solo sobre los esfuerzos del gobierno del Petro, pero el próximo gobierno, o sea, el próximo presidente o presidenta, entrará al gobierno con las manos, una mano detrás de la espalda en cuanto al el combate en contra del flagelo. Y último punto aquí, se tiene que reconocer que los colombianos reconocen el flagelo que es el narcotráfico más que el resto del mundo, ¿no? Sé, aquí se ha vivido en Colombia en sangre propia el impacto de la violencia que tiene el narcotráfico. Entonces yo creo que no es algo que castiga al gobierno de Petro, no obstante los desacuerdos que se tengan con él, pero es algo que penaliza al pueblo colombiano. 8:09 p.m. Para nadie es un secreto, señor González, que las relaciones entre Colombia y Estados Unidos han sido bastante tensas después del 20 de enero, fecha en la que el presidente Donald Trump llegó por segunda vez a la Casa Blanca. De hecho, 6 días más tarde hay un primer choque diplomático entre ambos países por cuenta de los migrantes que están siendo deportados o que estaban siendo deportados, maniatados con cadenas desde Estados Unidos. ¿Usted cree que esa tensión diplomática, además de lo que ya hablábamos de las cifras sobre la cantidad de cultivos de coca que hay en Colombia, más de 250.000 hectáreas sembradas, cree que esto pudo haber afectado de alguna manera la decisión que se tomó desde la Casa Blanca? Definitivamente, pero también yo creo que el esfuerzo de paz total es uno que se ha visto, la percepción de los Estados Unidos es que se ha quitado el énfasis en ir tras los grupos criminales en tal de avanzar los esfuerzos del presidente Petro de paz total. Pero de nuevo, el reto aquí es si vemos la evidencia que en la historia, la última vez que se desertificó a Colombia durante el gobierno de Samper, el impacto fue más que nada sobre los intereses de los Estados Unidos y nos tomó mucho tiempo durante el gobierno de Pastrana de volver a restaurar ese nivel de asistencia. Entonces es una decisión política, pero nos estamos dando un tiro en el pie, por decirlo, en cuanto a la política de los Estados Unidos hacia Colombia. Sí, doctor González, estamos esperando, como lo decíamos antes de saludarlo, la comunicación oficial de la Casa Blanca para conocer el alcance, pero pues ya el presidente Gustavo Petro dice y acaba de decir en Consejo de Ministros, para quienes se conectan hasta ahora, que Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, desertificó a Colombia en la lucha contra las drogas. Pero el embajador García Peña planteaba la semana pasada 3 escenarios. Hay uno que ya no está, que sería la certificación plena, y hay otras 2 opciones, y es una desertificación completa o una desertificación con matrícula condicional, como le decimos aquí, o con waiver. Usted hablaba y dice que cree que esta será la más probable, y yo quiero preguntarle realmente qué esperar, porque yo sé que el gobierno de Donald Trump es bastante impredecible. Y hablábamos aquí, por ejemplo, que a nivel de inteligencia militar hay más inteligencia militar colombiana llegando a Estados Unidos que de Estados Unidos a Colombia. ¿Usted cree también que sí vendrá una desertificación con waiver? Es difícil predecirlo. Sería la decisión estratégica por parte de los Estados Unidos ejercer la exención por los intereses nacionales que tienen los Estados Unidos, pero no nos olvidemos que el congresista Díaz Balart, antes aún de llegar a la desertificación, ha abogado por cortarle la asistencia a Colombia por los desacuerdos que se tienen con el gobierno del presidente Petro. Entonces yo no sé si van a ejercer la exención o si por decisiones políticas van a decidir recortarle la asistencia a Colombia y divertirla a otras y moverla a otros países que se ven que sí están cooperando con los Estados Unidos. Y de nuevo, yo creo que sería un gran error por parte de los Estados Unidos hacer eso, donde tenemos la fuente de cocaína que viene de los Estados Unidos y nosotros abandonar el campo de la batalla y el apoyo que se le ha dado a Colombia tras estas décadas. Y no solo eso, también le da una apertura a otros países. China y Rusia están buscando una entrada estratégica a Colombia y la han buscado por mucho tiempo, no la han tenido, y yo creo que nosotros salirnos del combate en contra de la droga, aunque sea temporal, va a abrirle la puerta a otros actores. Usted trabajó, señor González, varios años en la administración Biden. Hay muchas cosas que han cambiado en la Casa Blanca, sobre todo con este segundo mandato de Donald Trump. Pero cuando uno revisa en la historia, desde el 2003 que se cambió el mecanismo y ya no se desertifica como tal, como se llamaba antes, uno analiza y casi todas estas exenciones o desertificaciones vienen con exención, con el famoso waiver, casi que
Hay que remontarse al 2005 para una que no, y tal vez al 2018, donde Bolivia no recibió la exención. Entonces, obviamente pueden cambiar las cosas. Hay muchísimas cosas que han cambiado en la Casa Blanca en los últimos meses, desde el 20 de enero, como lo decía Silvia, pero en términos históricos, casi que todas estas desertificaciones, por así decirlo, vienen con la dispensa. Correcto, las administraciones republicanas y demócratas, Clinton, Bush, Obama y Trump en su primer mandato, y también Biden han mantenido la certificación, aún con fricciones. En los casos más duros como Venezuela o Bolivia, siempre se usaron exenciones para no cortar toda la cooperación. Y es algo que es difícil detallarlo todo, pero en todas las áreas del combate al narcotráfico, el establecimiento del Estado de Derecho, las investigaciones y los procesos fiscales, hasta las extradiciones, la asistencia de los Estados y hasta el desarrollo alternativo para crear alternativas al narcotráfico, al cultivo de coca, esas son áreas donde la asistencia de los Estados Unidos es clave, pero también a mí me preocupa mucho el no ejercer la exención. Los Estados Unidos votarían en contra de votos en el BID, por ejemplo, a menos que sea un tema humanitario, y eso tendría un impacto enorme sobre la economía colombiana. 8:15 p.m. Para que la gente que nos está oyendo y nos está viendo a esta hora se haga una idea, señor González, ¿cuánto tiempo dura esta desertificación antes de que el gobierno colombiano pueda hacer algo para revertirla? Bueno, técnicamente duraría un año, pero los Estados Unidos, por ley ellos debieron tomar esa decisión hoy y alrededor de septiembre, pero los Estados Unidos, si ve que se avanza la cooperación, podrían tomar una decisión antes para o ejercer la exención o para recertificar a Colombia. Pero va a ser difícil. Yo creo que depende de cómo se mide ese avance. O sea, el cultivo de coca, especialmente como no hay erradicación aérea, será muy difícil a nivel manual bajar esos números a un nivel que se pueda controlar. No olvidemos que en el año 2012, bajo la administración de Santos, el cultivo bajó a su nivel más bajo, que fueron 48,000 hectáreas. Sí. Y en ese momento se podían usar otros métodos. La interdicción, el desarrollo alternativo tenían mucho más efecto. Va a ser muy difícil para Colombia buscar una forma de avanzarlo. O sea, podría ser en el extraditar más personas y tomar otros pasos para demostrar avances concretos. Pero de nuevo, mira, mi análisis es que esta es una decisión que tiene motivaciones políticas, y si no se ejerce la exención, el daño que se hará es algo que yo creo que se irá mucho más allá del gobierno del presidente Petro. Y es que usted acaba de dar en el punto, porque esto sin duda tiene un tinte político. Por eso quisiera preguntarle, el próximo año Colombia entra en una jornada electoral donde no solamente se elige Congreso de la República, sino por supuesto también vamos a elecciones a la presidencia. Tal vez, dependiendo de quién gane la presidencia, Estados Unidos podría con más facilidad o con más dificultad revertir esta decisión. Es posible que puedan revertir la decisión, eso es algo que yo esperaría. El problema aquí es que restaurar esos fondos toma mucho tiempo. Si ellos suspenden la asistencia, sería la asistencia del año fiscal 2025, que normalmente se moviliza en el año 2026. Y si los Estados Unidos vuelve a certificar el próximo gobierno colombiano, van a tener que ir al Congreso a pedir esa asistencia, o van a tener que movilizarla de otra forma, y eso toma meses, hasta posiblemente un año, volver a restaurar no solo la asistencia, sino los programas que posiblemente se frenan cuando se suspenda esa asistencia. Entonces, es una falta de cálculo estratégico en los impactos de segunda y tercera orden del no ejercer la exención. Faltó iniciativa diplomática, es decir, que el gobierno del presidente Gustavo Petro se moviera más para evitar esta situación. ¿Esto se habría podido evitar con más diplomacia, con más acercamientos, con más diálogo? Bueno, yo lo que he visto es una Cancillería que ha sido bastante alta. El embajador aquí ha sido bastante activo en tratar de buscar una solución diplomática, buscar una estrategia compartida, pero al fin y al cabo yo creo que eso está algo que es a nivel político, el desacuerdo entre los dos líderes, y
hay que reconocer aquí, en evaluar el avance de Colombia, los cultivos de coca no justifican una certificación en este momento en base a la ley. La pregunta es aquí la exención. Yo creo que si el presidente Trump sí decide ejercer la exención, entonces yo creo que se demuestra un éxito de la diplomacia colombiana, pero también demuestra que los Estados Unidos sigue viendo a Colombia como un aliado estratégico en el combate contra el narcotráfico y reconoce que no podemos recortar esa asistencia por el impacto que tendrá sobre nuestros intereses. ¿Quién pierde más en esta materia, en materia de lucha contra las drogas con esta decisión? ¿Estados Unidos o Colombia, o es por igual? Es por igual, porque aquí de nuevo el cultivo de coca es algo que va a destino a los Estados Unidos, entonces yo creo que se verá más tráfico de drogas, pero también el sufrimiento será en el apoyo de la Policía Nacional Civil, los esfuerzos de erradicación, el compartimiento de inteligencia, todo el proceso y el apoyo que se dan a las fiscalías para desarrollar cargos en contra de narcotraficantes. Todo eso va a sufrir en el apoyo que tradicionalmente se le da a Colombia. Y aquí hay que reconocer que la relación de seguridad entre los Estados Unidos y Colombia es la más estrecha en Latinoamérica y el Caribe. Nosotros compartimos inteligencia con Colombia que no compartimos con ningún otro gobierno, y es algo que ha llevado a través del inicio del Plan Colombia a una de las áreas de cooperación técnica más estrechas que existen. Eso va a sufrir. Señor González, usted estuvo varios años en la Casa Blanca, sabe perfectamente cómo se analizan estas decisiones y finalmente Silvia decía muy bien pues que la relación entre el presidente Petro y el presidente Trump no ha sido fácil porque finalmente son casi que antítesis políticas, son completamente opuestos el que está en la Casa de Nariño y el que está en la Casa Blanca. ¿Usted cree que, por ejemplo, si con los mismos indicadores de cultivos de coca y demás, el presidente de Colombia fuera, no sé, Javier Milei, Nayib Bukele, hoy Estados Unidos estaría desertificando a Colombia, o esto es más un golpe político? Es posible que certifiquen a Colombia, pero yo creo que lo más probable es que desertifiquen a Colombia, pero la exención se daría por dada. Entonces yo creo que sí tiene mucho que ver con los desacuerdos entre el presidente Petro y el presidente Trump. Pero mira, nosotros en el gobierno Biden tuvimos muchos desacuerdos con el gobierno del presidente Petro, pero reconocíamos que teníamos que avanzar nuestros propios intereses. Y la estrategia de antinarcóticos que nosotros desarrollamos en coordinación con Colombia, que Colombia desarrolló en coordinación con nosotros, tenía unos fines más holísticos, pero tenía sus debilidades. Y nosotros no nos gustaban todos los elementos de esa estrategia, se lo comunicamos al gobierno colombiano, pero el gobierno de Petro es el que fue elegido y es el que decide cuáles son las prioridades del narcotráfico que ellos tienen para combatir el narcotráfico. Y el reto aquí es que yo creo que ahora bajo el gobierno de Trump los puentes políticos ya no existen entre los dos gobiernos, y eso lleva a una falta de comunicación, yo creo que falta de entendimiento y una falta de alineación en cuanto a los intereses compartidos. Ahora, el presidente Donald Trump ha declarado una lucha frontal contra el cartel de los soles, el Tren de Aragua. El régimen de Nicolás Maduro ha movilizado barcos, incluso varios F-35 que están hoy parqueados en Puerto Rico. ¿Algo similar a esto podría ocurrir con Colombia? Porque si Estados Unidos quita la ayuda económica al país, la situación seguramente se complique aún más. Habrá menos dinero para temas de interdicción, de erradicación. ¿Algo parecido podría ocurrir en la costa pacífica? Es posible. Y lo que estamos viendo en la política de los Estados Unidos es una combinación entre la guerra contra el terrorismo y la guerra contra el narcotráfico. Yo creo que esta administración usará el ejército de forma mucho más amplia, no solo en el Caribe, pero sino en México y tal vez dentro de Colombia. Pero Colombia es una excepción, porque Colombia, el reto del narcotráfico a veces es algo que va mano en mano con
las fuerzas beligerantes que tienen fines políticos o grupos que sí tienen fines terroristas dentro del país, y la cooperación que tenemos nosotros con el ejército colombiano ha sido bastante estrecha. Pero aquí también hay que reconocer que el despliegue militar de los Estados Unidos tiene mucho menos que ver con el narcotráfico y mucho más que ver con esfuerzos para tratar de estabilizar el gobierno venezolano para llevar a un cambio de régimen. ¿Por qué digo eso? Porque el despliegue militar cuesta demasiado y no tiene el impacto que tendría, por ejemplo, subirle el presupuesto a la guardacostas, que tiene las autoridades legales, que ellos tienen acuerdos con otros gobiernos para incautar barcos, y las operaciones en donde dispara uno primero y pregunta y hace preguntas después, es algo que no avanza las investigaciones. Lo que hace la guardacostas es le disparan al motor de un Go Fast Boat, detienen a la tripulación, incautan la droga, recuperan inteligencia, y eso ayuda a montar cargos a las cabecillas, ¿no? Y no es ir tras los que están manejando los barcos, que son narcotraficantes de bajo nivel. También estarían mucho más, como ustedes dijeron, en la costa pacífica, donde el 75% de la droga viene a los Estados Unidos. Entonces, el despliegue militar tiene mucho más fin político, pero en realidad lo que se debería hacer en realidad es tratar de redoblar los esfuerzos de cooperación militar con Colombia para ir tras los grupos criminales que ahora son transnacionales en sus características dentro de Colombia. Señor González, parte de toda esa política que tuvo el gobierno del presidente Joe Biden frente al régimen de Nicolás Maduro estuvo de alguna manera aconsejada o dirigida por usted. Y dentro de las decisiones que se tomaron, una de ellas, tal vez la más polémica, fue dejar en libertad nada más y nada menos que a uno de los hombres más cercanos al presidente o al dictador Nicolás Maduro, colombiano, que estuvo además preso en Cabo Verde, a Alex Saab. ¿Ustedes se arrepienten de haber dejado en libertad a Saab? Tal vez con él en Estados Unidos hubieran podido tener más margen de maniobra en contra del régimen y así evitar lo que ocurrió el 28 de julio con las elecciones del año pasado. Fue la decisión correcta desde la perspectiva del presidente de los Estados Unidos. Yo entiendo por qué tal vez desde la perspectiva colombiana produjo fricciones, pero mira, si ves desde la perspectiva del presidente de los Estados Unidos, a cambio de la liberación de Alex Saab, el presidente consiguió la liberación de todos los americanos que estaban detenidos, consiguió a un fugitivo de la ley que valía mucho más para las autoridades colombianas, que se llamaba Fat Leonard, que alguien involucrado con un escándalo de corrupción en las fuerzas navales, y se consiguió la liberación de 20 presos políticos. En este tipo de negociaciones, aunque uno lo quisiera, nunca existen opciones perfectas, y fue una decisión muy difícil para el presidente, pero fue la correcta, porque hoy en día todos los americanos que se liberaron están con sus familias, y hay un fugitivo que desde la perspectiva de las autoridades americanas valía mucho más que Alex Saab. Obviamente tienen implicaciones cuando uno libera a Alex Saab, porque él ahora está ayudando a la continuidad del lavado de dinero dentro de Colombia, pero ese es un costo que el presidente estuvo dispuesto en pagar, y él fue el que tomó la decisión. Muy bien, 8:27 p.m. Es Juan González, ex consejero de Seguridad de Estados Unidos para el hemisferio occidental. Trabajó en el gobierno del expresidente Joe Biden muy de cerca sobre todos estos temas, no solo relacionados con Colombia, sino también con Venezuela. La noticia que registramos a esta hora: el presidente Gustavo Petro confirma que Estados Unidos ha desertificado a Colombia en materia de lucha contra las drogas. Señor González, gracias por estos minutos con Recap Blue, hablando sobre todos estos temas y las consecuencias, no solo para Colombia, sino también para Estados Unidos, de esta decisión que ha tomado el presidente republicano.